Muy buenas noches, jóvenes. Ahora vamos a ver el tema de inversión en acciones. En esta oportunidad tenemos el siguiente enunciado. Para darle un poco de contexto, las acciones son algunas inversiones donde cualquier persona puede realizar mientras tenga un capital y una empresa, ¿no? Donde nos pueda aceptar dicha inversión. En sí es comprar una parte del valor de la empresa, en el momento que nosotros compramos una acción, eh, somos parte de una pequeña proporción de la empresa. Entonces, eso en sí nos quiere decir las acciones, porque las acciones representan al valor de una empresa. Eh, Empecemos. ¿Qué nos dice? El 20 de agosto del 2020 el comercial Los Álamos compra 1.000 acciones sobre la par de la importadora Los Andes a bolivianos 104 cada uno. Valor nominal 100 bolivianos de cada uno. Bueno, aquí aclararle una cosa. Hay acciones que son sobre la par. Entonces, ¿qué quiere decir acciones sobre la par? Cuando nosotros tenemos un valor nominal, en este caso son 100 bolivianos, entonces, y la acción que se está comprando es superior al valor nominal, que serían 4 bolivianos, entonces en este caso se considera acciones sobre la par. Y hay otro que sería acciones bajo la par. Entonces es simplemente lo contrario. ¿Qué quiere decir? Inferior al valor nominal. En caso de una suposición que estaría el precio de 95 y el valor nominal 100. Entonces, eso sería una acción bajo la par. Y también tenemos como último acciones a la par. ¿Qué quiere decir en sí? Es el mismo precio al valor nominal. Entonces, en este caso, por ejemplo, son 104 y el valor nominal tendría que ser 104 para considerarse acciones a la par. Es un poco de teoría. Bueno, empecemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa de acá es una compra de acciones, ¿cierto? Dice que compramos 1.000 acciones a 104 bolivianos. Entonces, primero hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos los cálculos auxiliares. Ponemos, se compra 1.000 acciones, 1.000 acciones que tendríamos que multiplicar por 104 bolivianos. Bolivianos 104. En sí, para saber cuánto es el costo, ¿cierto? Entonces aquí ponemos igual. Entonces, una vez que tengamos esto, simplemente hacemos la operación que nos saldría 104.000. Eso sería el valor de la compra de las 104, o sea, el precio de 104 bolivianos de 1.000 acciones. Entonces, si compramos 1.000 acciones, este es el monto que tenemos que pagar. Entonces, ya haciendo los cálculos auxiliares, ¿qué corresponde? Hacer el registro del libro diario. Nos dice fecha 20 de agosto, ¿cierto? 08 del 2020. Entonces ponemos asiento número 1. Y abajo. Entonces, como tenemos una compra, entonces volvemos a recordar cómo hacemos un asiento de compra. ¿Qué es lo que compramos? Son inversión en acciones. Tenemos inversión en acciones, que sería 104.000, ¿cierto? Copiamos 104.000
Y la contracuenta, ¿qué sería? ¿Cómo lo pagamos? En aquí se supone que se paga con cheque cuando hacemos inversión en acciones. Obviamente, cuando una empresa va a tener acciones a la venta y nosotros somos el comprador, pues las transacciones es por, por cheques, por transferencias, por depósitos. Entonces, en este caso ponemos Banco Moneda Nacional. Ponemos los 104.000 y cumplimos con el requisito de la norma de contabilidad que debe encuadrar el deber haber, ¿cierto? Y aquí va la glosa. Por compra de acciones, por compra de 1.000 acciones a 104 bolivianos. Y continuamos el siguiente. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Entonces, no tienen dónde perderse, simplemente analizan qué es una compra. Primeramente hacemos los cálculos auxiliares, que es así sencillo porque es una compra de 1.000 acciones a 104, simplemente multiplicamos y nos sale 104 y hacemos el asiento contable. El inciso B, ¿qué nos dice? Al 31 de diciembre se debe actualizar conociendo el BPP de 110,20 por cada acción. ¿Qué nos quiere decir? Antes de nada, el BPP significa el valor patrimonial proporcional. ¿Qué quiere decir? En sí es una representación eh, de la subida de, del patrimonio de una empresa. Entonces, como la empresa tuvo ganancias, obviamente, en un determinado tiempo, esto indica aumentó el patrimonio de la empresa. Y por ende, como dijimos, las acciones representan eh, al valor patrimonial de una empresa. Entonces, en función a eso, se hace la evaluación de la acción. Entonces, aquí nos dice, debemos actualizar, ¿por qué? Porque hubo un incremento del valor patrimonial proporcional, que sería el incremento a 110,20 por cada acción. Entonces, si anteriormente lo compramos a 104 bolivianos cada acción, ahora tenemos que actualizar para determinar otro precio a la acción que compramos. ¿Se entiende, cierto? Entonces, hacemos la actualización. Otra vez vamos a los cálculos auxiliares. Este sería el inciso B. ¿Qué es lo primero que vemos? Entonces ponemos 1.000 acciones por bolivianos, 110. Eso nos dice 110,20, que es el nuevo valor, ¿cierto? Bueno, aquí ya no los está dando el monto por cada acción, lo que subió en sí. Porque hay en otras ocasiones donde tenemos que sacar el valor del BPP y incrementarlo a cada acción. Pero aquí ya no está dando el valor de cada acción con el incremento. Y aquí tenemos que sacar cuánto incremento por cada acción y por ende el total. ¿Y qué más ponemos? Entonces, ponemos igual, ahí hacemos una simple operación que nos tiene que dar el valor de 110.200. Y para saber si es cuánto es el monto que subió, simplemente ponemos el valor contable anterior. ¿Cuánto era el valor contable anterior? Tengo. Entonces ponemos el valor contable anterior
es de valor los 104.000. Entonces, si queremos saber cuánto subió, y por ende podemos ver a grandes rasgos que esto subió, 110.200 es mayor que 104.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es lo que hacemos una diferencia, que sería 6.200. Entonces, ¿qué nos quiere decir los 6.200? Que es el monto a actualizar en sí. Actualizar. Y en otros términos también es el incremento del valor de acciones. Entonces, de las 100 acciones que se hizo la compra, hubo un incremento de 6.200. Ahí tenemos el monto. 6.200 es el incremento. ¿Por qué? Porque hicimos una actualización, porque nos dice que en sí el valor de las acciones ya no es 104, sino 110.20. Hacemos una multiplicación por 1.000, sacamos el monto y ponemos el valor anterior cuando se hizo el registro. Entonces, como sacamos, eran 104.000. Y hacemos la diferencia para determinar si incrementó o disminuyó. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Simplemente ponemos el asiento contable. Como dice el 31 de diciembre, ponemos 31/12 del 2020. Ponemos asiento número 2, que sería, ¿qué es lo que ponemos acá? Ponemos inversión en acciones. Espérenme un ratito. ¿Por qué ponemos esas cuentas? Enseguida les explico. Ponemos también el mismo y abajo ponemos mantenimiento, valor. Ponemos el monto, 6.200. Y en el lado del haber ponemos 6.200 por la regla de que nos debe dar el mismo monto el debe y el haber, ¿cierto? Y ponemos la glosa. Escuchen atento, clase. En esta operación, que es el inciso B, primero hacemos la actualización, que no es cosa de otro mundo. Cuando hacemos actualizaciones con el tipo de cambio, con determinamos, ¿cierto? Si hay un incremento, si hay una disminución. Entonces, en aquí también se hacen las actualizaciones, pero dependiendo a la subida o la disminución del valor de las acciones. Entonces, lo primero hacemos los cálculos auxiliares y descubrimos qué es lo que hubo, un incremento. Entonces nosotros a grandes rasgos podemos ver ya en la operación, en la primera parte, que en sí el valor de las 100 acciones tiene un valor de 110.200. Y vemos el valor anterior cuando se hizo la compra era solo de 104.000. Entonces podemos ver ya que hubo un incremento. Entonces hacemos la diferencia y nos sale 6.200, que sería el monto que está incrementando al valor de las acciones que se hizo la compra, que son 100, ¿cierto? Entonces, ponemos inversión en acciones en el lado del debe. ¿Por qué? Porque en sí estos 6.200 está incrementando a 104.000, porque cuando mayorizamos, obviamente todo lo que está en el lado del debe, las mismas cuentas, cuando mayorizamos todos estos valores se van a sumar, que 104.000 más 6.200 nos va a salir el monto de 110.200. Entonces,
Por eso se pone la misma cuenta en el lado del debe. ¿Por qué? Porque esto va a incrementar al valor de 104.000. No sé si me dejo entender, espero que sí. Y la cuenta reguladora de este asiento es el mantenimiento de valor. Entonces, como estamos actualizando, hubo un incremento, ponemos 6.200 en sí, que es la contracuenta del anterior. Hasta ahí espero que esté siendo bien claro. Eh, no hay donde se pierdan y sigamos con lo que sigue. Pasamos en sí, la glosa, ¿qué sería? Por actualización, según el valor de PP por cada acción de bolivianos, 110.20. Eso se pondría en la glosa. Ponemos el inciso C, que sería el 10 de enero, ¿no? Del 2021, que en sí ya es el próximo año. Ponemos asiento número 3. Veamos qué nos pide el inciso C. Nos dice, el 10 de enero del 2021, por convenir a los intereses de la empresa, se vende la mitad de las acciones a 115.000 cada uno. En sí, ¿qué nos quiere decir? La empresa decide vender la mitad de las acciones que hizo la compra. Entonces, ¿qué nos quiere decir la mitad? Si tenía 1.000, se hizo la venta de 500, ¿cierto? Tenemos el inciso C, que sería 500 acciones, ¿cierto? 500 acciones, que se hace la venta de 500 acciones por, ¿cuánto nos dice que es el valor? Por 115 bolivianos. Y aquí ponemos igual y hacemos la operación. Entonces, ¿cuánto sería el monto de esa operación? 500 acciones por 115 bolivianos. Tendría que salir 57.500. En sí, esto es el valor de la venta. Nos quiere decir que las 500 acciones tienen un valor de 57.500, y en sí es el valor de la venta que nos tendría que hacer el pago. Hasta ahí, espero que no se estén perdiendo. ¿Y qué es lo que sacamos? Fíjense en esta operación, atentos. Como hacemos la venta, tenemos que identificar si hubo ganancia o pérdida. Entonces, si vemos a grandes rasgos 115 al valor anterior por cada acción, que en sí no vamos al valor del primero por si acaso, vamos a la última actualización, siempre, siempre eso. En cualquier ejercicio, siempre váyanse a la anterior actualización, no al primero, porque el primero es el valor de la compra. Pero después hicimos una actualización del nuevo costo o del nuevo costo que tiene el costo para poder venderlo, ¿cierto? Las acciones tienen un nuevo valor porque incrementó 6.200, que sería en sí las 100 acciones, tendría un valor de 110.200. Entonces, si queremos sacar el valor de cada acción, cuánto en sí cuesta cada acción, tendríamos que dividir, ¿cierto? 1.000 acciones entre 11.000, digo, entre 110.200. Entonces, ahí nos estaría saliendo el precio de cada acción. Hasta ahí espero que esté todo claro. Y entonces, ¿qué es lo que ponemos acá? Ponemos 500 acciones por el valor anterior, ¿cuánto era? Era 110.20. Entonces vamos a sacar en sí cuánto es la ganancia o pérdida, porque puede haber también pérdida, pero normalmente no existe, porque la empresa obviamente no va a hacer pues las transacciones cuando va a haber pérdida, ¿cierto? Pero puede haber situaciones.
Entonces sacamos este valor, que en sí sería, ponemos igual, y hacemos la operación, que tendría que salirles 55.100. Entonces, en este momento, cuando hacemos esta operación, ya identificamos que hubo una ganancia, porque el valor de la venta de las 500 acciones nos sale 57.500. Y sacamos el valor de las 500 acciones con el precio anterior, que serían 110.20, en sí están valuadas a 55.100. Entonces hacemos la diferencia, la resta, que tendría que salirnos 2.400. Esto sería la ganancia de la venta. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer los asientos contables. Sí, se llaman, ¿no?, los asientos contables. Eh, Esto es una venta. Entonces, cuando nosotros hacemos una venta, siempre, siempre, recuerden esto, siempre tienen que preguntarse cómo le están pagando, cómo nos están pagando. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos eso, ya empezamos a contextualizar qué cuentas van a intervenir. Cuando ingresas dinero, qué cuentas intervienen. Entonces, ponemos si es que nos pagan en efectivo, en cheque, en quizás es a crédito. Entonces, todas esas cuestiones empezamos a analizar para ver qué cuenta ingresa. Entonces, como les dije anteriormente, cuando se hace este tipo de transacciones por acciones, siempre, siempre va a ser por Banco Moneda Nacional, que sería el monto de, ¿cuánto es el valor de la venta? 57.500. Eso es el valor que nos tiene, el dinero que nos tienen que depositar, que nos tienen que pagar por las 500 acciones. Y entonces, abajo, ¿qué es lo que sigue poner? Ponemos inversión en acciones. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir, por si acaso recuerden, y espero que sí, cuando nosotros ponemos una cuenta igual a un registro anterior, pero en este caso cambia de lugar, que en el primero estaba en el debe, que ahora ponemos en el haber, ¿qué es la función que se cumple? Que este monto va a restar cuando mayorizamos al monto anterior de esta cuenta. ¿Qué quiere decir? Si ponemos aquí una suposición, si aquí, por ejemplo, pongamos 100 y aquí vemos la misma cuenta, tenemos 104.000, pues estos 100, cuando mayoricemos, obviamente va a restar a esto. Y como estamos haciendo una venta, ¿qué quiere decir? Una cierta cantidad de acciones está saliendo de la empresa, por eso registramos en el haber, y ponemos el monto de cuánto es el valor que está saliendo en acciones, porque el monto ya nos descifra la cantidad, porque aquí en los cálculos ya hicimos los cálculos auxiliares, que son las 500 acciones. Entonces ponemos cuánto está saliendo, no ponemos por si acaso, no ponemos los 157.500, ponemos el valor que está saliendo. Entonces, ¿cuánto está saliendo? Esto, atentos, no se confundan. Ponemos 55.100. Eso es el valor que está saliendo de acciones de la empresa. O sea, de la venta que está haciendo, va a disminuir 55.100 bolivianos. En sí representan a 500 acciones. ¿Por qué no se pone 57.500? Porque esto es la venta total, el pago que nos va a hacer. Entonces, pero compañero, aquí no cuadra. Claro, esperen, esperen la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ponemos ganancia en venta, lo vamos a abreviar acá, de acciones. Eso es la otra cuenta que va a intervenir.
Entonces, ¿cuánto sería la ganancia? 2.400 bolivianos. ¿Dónde sale? De acá, de esta diferencia. Si el valor anterior de las 500 acciones era 100, digo, el valor de las acciones anteriores de 500, aquí no es 5.000 por si acaso, ahí se me fue, de las 500 acciones a 110.20, porque aquí hubo una nueva actualización, era de 55.100 y lo estamos vendiendo a un valor superior que es a 110 bolivianos por cada acción y nos sale de las 500 acciones un valor de 57.500. Entonces, obviamente que hubo una ganancia y nos sale 2.400 y eso registramos acá. Ganancia en venta de acciones 2.400. Y obviamente en la suma del debe y el haber nos da el mismo monto. Podemos comprobarlo. Suma 57.500. Acá como tenemos la única cuenta, es la misma. Entonces, está bien. Y lo último que sigue, ¿qué es lo que hacemos? Siempre, siempre, la glosa. La glosa se lo dejo para tarea, por si acaso. Y ahí estaríamos terminando en este ejercicio, ¿no? Cómo hacer los asientos contables de las inversión en acciones, si estas son compras y venta de acciones. Una vez que compramos, hacemos los cálculos auxiliares para hacer el respectivo asiento contable. Entonces, primero identificamos si es bajo la par, sobre la par, a la par, como ya les dije al inicio. Y una vez que identificamos esto, por si acaso, este valor es adicional, no tienen que utilizar. Simplemente es un dato para saber si está a la par o bajo la par. Entonces, hay algunos casos también que les va a determinar si en la compra hubo ganancia o pérdida en el mismo de compra. Entonces, aquí podemos ver una ganancia en compra. ¿Por qué? Porque el valor nominal, perdón, no estaríamos ganando en sí en la compra. En términos teóricos, estaríamos perdiendo en la compra. Porque el valor nominal es de 100 bolivianos. Y pues estamos haciendo una compra a 104, que si es superior al valor nominal, que sería en sí. Hay otros asientos que sí les pide si hay ganancia o pérdida en la compra. Entonces, aquí simplemente hacen la diferencia, así como en el inciso C. Tendrían que sacar el valor nominal, que sería 100 a 100 bolivianos, las 1.000 acciones, que sería en sí los 100.000, ¿cierto? Y sería la diferencia, que sería 4.000 bolivianos, que sería pérdida en acciones. Bueno, hay casos, ¿no?, donde hay enunciados que piden que diferenciemos si es que hubo ganancia o pérdida en función al valor nominal de las acciones. Pero en este caso, como no nos pide, simplemente directamente hacemos el asiento contable de la compra. Y una vez que hacemos la compra, en el segundo asiento, en el inciso B, nos pide actualizar porque el valor del BPP, es 110.20 por cada acción. ¿Qué quiere decir? Este valor ya nos los está dando incrementado. Hay otros ejercicios que tenemos que sacar el incremento. Nos da el valor patrimonial proporcional y en función a eso tenemos que evaluar eh, las acciones que tiene la empresa. En este caso ya nos los da y hacemos simple operación. Hacemos la multiplicación y ponemos el valor anterior, la diferencia, e identificamos, ¿no?, que hubo un incremento. Entonces hacemos el asiento y con eso concluye todo. El asiento 3, ¿qué nos quiere decir? Entonces la empresa ve que le conviene vender, entonces vende a 115 bolivianos cada acción. Entonces, como es un valor superior al anterior, el anterior a 110.20, ya podemos identificar que hubo una ganancia, pero siempre, siempre hacemos la operación con los cálculos auxiliares. Como se vendió 500 acciones por 115, sacamos la operación en el del monto y aquí para saber si hubo ganancia o pérdida, sacamos las 500 acciones con el valor anterior, que era 110.20, las 500 acciones. Es decir, cuánto era el costo anterior para la venta, ¿cierto? Entonces nos sale 55.100. Como lo estamos vendiendo ahora a 110 y hacemos la diferencia, que nos sale 2.400, que sería ganancia de la venta de acciones. Entonces después lo que corresponde es hacer el asiento contable de la venta.
hasta ahí espero que se entendió todo bien y cualquier duda o consulta, escriban en los comentarios que vamos a estar haciendo el próximo video. Muchas gracias y les deseo mucha suerte en sus estudios.